Bienvenidos nuevamente, amigos de Geometría Sagrada, a esta serie de videos que estamos haciendo de preguntas existenciales, preguntas que salen en los cursos, que de pronto nos hacen nuestros seguidores en redes a raíz de los contenidos, de los posts y demás. Y una nueva pregunta que nos llegó es sobre el tema Anunnaki. Para los que no están empapados un poquito sobre el tema de Anunnaki, nosotros como humanidad fuimos creados a partir de una clonación o un intercambio genético entre lo que eran los homínidos hace miles de años, hace más de 500,000 años, y seres extraterrestres que vinieron del cielo. De hecho, la palabra Anunnaki significa justamente seres o los seres que descendieron del cielo. Y estos seres, a la hora de crearnos, desarrollaron todo un sistema de control para mantenernos en una esclavitud. Y cuando hablo de sistema de control, entiéndase político, religioso, educativo, salud, alimentación y demás. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo manejan esta esclavitud? ¿Para qué beneficio les trae a ellos? ¿Cómo fue esta parte de la clonación y qué provecho sacan ellos, del hecho que estemos dormidos aún como humanidad? Bueno, una gran parte de la humanidad dormida. Para esto, nuevamente tenemos a Benito, que nos va a estar ampliando en este video de preguntas existenciales o respuestas a estas preguntas existenciales, justamente sobre el tema Anunnaki y la esclavitud que vivimos como humanidad. Benito, te escuchamos. Hola, mira, antes que todo quisiera explicar un par de cositas aparte del tema Anunnaki. Uno es de que a veces nosotros tenemos dudas, como lo dijimos en videos anteriores, porque tenemos toda una estructura de pensamiento que está enfrentándose a nuevas ideas. Cuando eso sucede, yo tengo que entender de dónde provienen estas nuevas ideas, darles contexto, razón para poderlas absorber. Esto implica que yo tengo que estudiar un poquito más a fondo los temas. A veces la gente me dice, mire, ven, explíqueme tal tema. Le digo, esto lleva 10 horas. Ay, no, pero dígamelo rápido, dice. A ver, cálmese. Si usted me dice, ven y explíqueme cómo funciona el telescopio de la NASA, pero dígamelo en 3 minutos. O explíqueme la física cuántica en 3 minutos. No, a ver, cálmese. Eso es lo que usted quisiera. Pero para esto se necesita estudio más de esto. Entonces, a veces quisiéramos como que nos simplificara y se nos olvida que muchos de estos temas requieren de estudio prolongado con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que la gente tiene que entender, que tiene que entrar a esta. Yo puedo dar respuestas para paliar dudas y ventilar dudas y quitar un poquito la disonancia cognitiva. Pero para poder comprender y asimilar todas estas ideas, tenemos que abordar los temas completos. Por ejemplo, el tema Anunnaki, nosotros por lo menos lo dividimos en 7 cursos de un mes cada curso. O sea, estamos hablando de 13 horas por mes. O 12 horas por mes, creo que vimos eso, que eran 4 de 3 horas. O sea, multipliquen eso por 7 meses. Para tener una idea un poquito profunda de las historias Anunnaki. Y no estoy diciendo que con eso ya lo sepan todo, porque los temas también se van ampliando, comprendiendo con el tiempo. Entonces, el tema Anunnaki es un tema de la historia que no conocimos. ¿Ok? Entonces, los invito a que tomen los cursos completos y que estas preguntas que estoy respondiendo o lo que mencionamos a veces en los temas de los cursos más avanzados es porque se supone que ya vimos estos temas. Entonces, los invito a que tomen los cursos, ¿verdad? Para que podamos interactuar y platicar de mejor manera. Pero voy a ventilar algunas de estas preguntas a grosso modo para poder satisfacerlas. Miren, primero que todo, nosotros creemos que tenemos únicamente 6,000 años de historia y a lo demás le llamamos prehistoria. Prehistoria es porque no había escritura y llamamos que la historia empieza cuando hay escritura. Pero resulta que cuando empieza esta escritura y lo más viejo que tenemos, entre comillas, es lo que aparece en las tablas sumerias, ellas nos hablan de historia mucho más antigua.
¿Ok? O sea, nos habla de más o menos 500,000 años antes de los 6,000 nuestros. ¿Ok? Entonces tenemos una historia no contada, tenemos una historia de qué pasó en estos lugares. Pero resulta que si nos vamos a otras tablas, por ejemplo las tablas Esmeralda, donde nos habla de iones y nos habla de periodos de tiempo aún mayores a estas épocas, entonces caemos en que hay una historia muchísimo más completa de todo esto. Entonces, nosotros tenemos que entender un poquito el funcionamiento del universo y de la vida en el universo. Primer grave error es creer que nos crearon hace 6,000 años y que somos los únicos en este universo. Una mente muy, muy primitiva, o sea, muy, muy reducida. Hoy todavía el creer que hay seres en otros planetas o que hay vida en otros planetas es un tema medio tabú y que hay que demostrar. Por favor, a ver, cálmese. El creer que nosotros somos los únicos en el universo y que en los 14,000 billones de años que lleva este universo somos los únicos que estamos acá y somos los primeros que hace 6,000 años apenas hubo una luz inteligente, pues la verdad muy primitivo, ¿verdad? O sea, aunque alguien se ofende y diga, ay, ¿cómo me dice primitivo? Es que, a ver, veamos, no es que me digan, es un pensamiento muy escueto, con mucho miedo, que nos tiene como metidos así. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es abrirnos al universo y entender que nosotros no somos los primeros. Y cuando leemos estas tablas, sobre todo las Esmeralda y otras, que te dicen que nosotros venimos de otras estrellas y que cuando evolucionemos vamos a ir a otras estrellas, es decir, a otros sistemas solares. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que hay una interacción galáctica, es decir, hay gente en otras partes del universo, hay personas en otras partes del universo por todos lados. Y que estas personas han venido y han interactuado y que nosotros como seres humanos somos fruto de una secuencia galáctica de vidas por todos lados. ¿Ok? Y por lo tanto, los seres humanos como tal no empezamos hace 6,000 años. ¿Ok? Y venimos saliendo de punto cero. ¿Ok? Es decir, de todo un desarrollo como lo hemos explicado. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a comprender esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay seres más evolucionados y seres menos evolucionados. ¿Ok? Uno de los graves problemas para entender esto a nivel mundial es los periodos primarios de conciencia. Y para eso voy a hacer una analogía. Veamos esto. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Tú tienes un hijo y te pregunto, Larry, a ver, ayúdame a interactuar con la gente. ¿Hasta qué edad consideras tú que un hijo debe de ser codependiente o dependiente de su padre? Bueno, por lo que está establecido a nivel mundial, digamos, social, de 18 años, 21 años en algunos lugares. Ok, a esta edad, por ejemplo, se supone que tu hijo es independiente, ya no es lo que llamamos nosotros un hijo de dominio. ¿Ok? Ahora bien, si un niño, por ejemplo, nace y le dice, bueno, en poder se coma solo. No lo va a lograr. O sea, No puede. o sea, no lo va a lograr. Ahora, no es lo mismo educar a tu hijo para la dependencia o capacitar a tu hijo para que cada vez sea más independiente a crear una codependencia emocional de tu hijo. ¿Ok? Cuidado con esto. Porque si tú no te das cuenta y caes en la tentación por poca evolución de querer tener control de tus hijos, aunque estén casados, seguirlos manipulando, seguirles dando órdenes, seguir que vivan bajo tu autoridad o inclusive manejarlos ya mayores con la herencia, con el dinero, con esto y con lo demás. ¿Ok? La pregunta es, ¿y en qué momento van a ser independientes? ¿Ok? Así como nosotros, en nuestras sociedades, por ejemplo, tenemos padres que educaron a sus hijos para ser independientes a los 18 o 20 años, tenemos familias y hijos que llegan a cualquier edad y siguen siendo codependientes emocionalmente de sus padres. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, en la sociedad actual, eso se ha ido prolongando porque ahora los hijos se van mucho más tarde de la casa. ¿Ok? Es decir, cada vez están más tiempo en la casa porque es cómodo estar en la casa. No pago renta, no pago luz, si trabajo gano para otras cosas, etc. Entonces,
hay un desarrollo. Si todos los padres tuvieran ya el desarrollo y la conciencia de decir, mire, los vamos a educar para que se vaya rápido, y no es desamor, sino para que se independicen, entonces otro gallo nos cantará. Si ponemos esto a nivel galáctico, por ejemplo, hay lugares donde ya los que colonizaron un planeta desarrollaron esta independencia. Pero hay otros que han querido prolongar por más tiempo esta codependencia. Y nosotros, si lo que vemos en esta analogía, somos un planeta que en su punto de desarrollo no nos hemos podido desembarazar o destetar de los primeros colonizadores de esta tierra. Ellos han sido padres absorbentes, esclavizantes, castrantes, y nosotros hemos jugado ese juego. Pero estamos empezando a destetarnos. Pero para eso tiene que ser algo de parte nuestra, no de parte de ellos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viviendo en la Tierra con el sistema Anunnaki de control es un pleito entre un hijo que se quiere independizar de su padre. Porque su padre ha sido un padre castrante, dominante, controlante. ¿Ok? Como aquella foto que está se está casando el hijo, una foto de hace unos 80 años, y está la mamá con la mano agarrada y viendo a la otra como quien dice, Nel, se va a acostar contigo, pero yo aquí sigo mandando, ¿va? Entonces, este pleito famoso de las suegras, que hasta chistes hay, es porque a la larga ellas quieren seguir controlando la operación de sus hijos. A nivel galáctico, lo que nos está pasando es eso. Pero esto depende de nosotros, no de los Anunnaki. ¿Ok? Entonces, dicho esto, para comprender análogamente, con esta analogía, el universo, qué es lo que ha pasado en nuestra historia, y cuando digo esto es en base a los escritos que tenemos. ¿Ok? Porque la historia a la larga la leemos en base a los que escribieron la historia. De alguna u otra manera. Y ahí nos toca a nosotros saber qué fue, qué pasó, etc. ¿Ok? Como dijo aquel, si yo no te escribo, tú nunca exististe. Y los ganadores escriben la historia. O sea, lo que se escribió quedó como historia y lo que no, no. Punto. Entonces, en base a lo que tenemos, que son historias que no nos han contado y tablas que se han ido encontrando, podemos rearmar un poquito la historia y sus intenciones. Si entrelazamos las tablas de Hermes con las Anunnaki, tenemos una visión bastante amplia del asunto. Y podemos comprender algo que es interesante, y es que las tablas sumerias nos hablan de 500.000 de años, es decir, 500.000 años atrás para la fecha. Pero las tablas de Tot nos hablan de millones de años para atrás. Y nos dice que en la humanidad existían seres de luz desde hace millones de años. O sea, millones de años habían ya seres de luz, gente avanzada como nosotros y más avanzadas que nosotros, donde se hacían colonias de esta gente. Pero por otro lado, había gente o personas en evolución que le llaman los peludos, bárbaros. Es decir, vino gente de otros planetas a traer civilización y eran como los encargados de ver que todo funcionara bien en la Tierra. Diríamos los padrinos del planeta. Ellos vinieron y estaban viendo que todo funcionara bien, ayudar al hombre, llevarlo en su evolución con esta idea de que se independicen en el tiempo adecuado y que en su tiempo adecuado logren desarrollar esta independencia y se vuelvan seres de luz. ¿Ok? En ese sentido, habían todo tipo de personas, todo tipo de niveles de personas en una tierra. Así de sencillo. Hace 500.000 de años vienen los Anunnaki y ellos vienen a explotar la tierra como que fuera una finca. Es decir, mira, ahí se puede entrar, vamos, saquemos algunos minerales, saquemos algunas cosas y trabajemos. No voy a contar toda la historia de Anunnaki porque es larguísimo, son, como les dije, son N cantidad de horas y libros, pero para el punto de las preguntas que nos hacen, vienen ellos y ellos necesitan liberarse del trabajo físico. Para ello, ellos ven a un homínido, a un ser que eventualmente iba a evolucionar a ser un humano, iba a evolucionar a ser un ser de luz, pero que le faltaban muchos miles de años para eso. Pero ellos necesitaban
una mano de obra rápida. Entonces, utilizando genética, utilizan a este grupo en particular, lo clonan, es decir, como en laboratorio yo puedo clonar personas y hacer manipulación genética, y mezclan óvulo de estos primates con esperma Anunnaki. Hacen un trabajo y generan un ser que se llama el Lulu. Y este Lulu es el esclavo de ellos. Y es un ser que en África, en la parte de África, sobre todo un poquito por donde actualmente es Sudáfrica, un poquito arriba, generan unas minas de trabajo donde empiezan a desarrollar a estas personas. Con el tiempo se mezclan ya sexualmente con otros Anunnaki y empiezan a generar otro tipo de razas. ¿Ok? Y estos son descendientes de los Anunnaki. A estos se les llama hijos de los dioses. ¿Por qué? Porque los Anunnaki se vendieron como dioses. Paralelamente existían otras personas que se les llamaba dioses por la gente menos avanzada. Y se le llamaba así a estas personas que estaban más cerca de la conciencia fractal del uno. Y estas personas que estaban más cerca ya tenían ciertas cualidades que eran poderosas o milagrosas para los menos desarrollados, les llamaban los dioses. Entonces la humanidad se desarrolló con dos tipos de dioses. Los dioses del uno, vamos a llamarles de esta manera, es decir, los que tenían un desarrollo espiritual para que nos liberáramos, y por el otro lado estaban los otros que se autodenominaron dioses por su tecnología, que eran los Anunnakis, pero estos eran los dioses de control. ¿Ok? Y desde ese entonces ha habido una lucha por estas dos posturas. O somos seres independientes, que estamos siendo llevados a la independencia, o somos seres esclavos para eternizar nuestra codependencia con los dioses. ¿Ok? Y la humanidad ha estado siempre mixta con esto. No es que todos los que estamos acá seamos descendientes de los Lulu. Hoy, con la mixtura, todos podemos tener parte de eso. Pero también en nuestros genes hay gente de luz, hay de otras galaxias, hay de otras razas que están metidas entre nosotros. Esa es la diferencia entre las diferentes razas que tenemos, chinos, sajones, nórdicos, indígenas, egipcios, hindús, los maori. Es decir, ¿de dónde viene tanta raza? Bueno, tanta raza viene de tanta incursión de diferentes seres que se han ido entremezclando con los Lulu, que no necesariamente eran los originales, porque también habían otras personas en la Tierra antes de ellos. Es decir, no solo Lulus había. Y por lo tanto, nosotros somos resultado de todo esto. ¿Qué ha pasado durante la historia? Durante la historia han habido todo tipo de interacciones, luchas, hundimientos, diluvios, reseteos, etcétera, que han ido remoldeando la humanidad. A final de cuentas, hace más o menos 10.000 años atrás, se creó el sistema que conocemos hoy como los sistemas religiosos monoteístas de control. ¿Ok? Que debido a muchas razones, guerras nucleares y bla, 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 que no voy a explicar en este momento, se quedaron a el mando de un señor que se llama Marduk. Él, solo en el Enuma Elish, se le dan 50 nombres distintos, calculen. Y en la historia también se le han dado otros nombres, porque dependiendo de su función y todo, va teniendo otros nombres. Y este Marduk, por ejemplo, es el dios de Babilonia. Si usted estudia quién es el dios de Babilonia, te va a salir un señor que se llama Marduk. ¿Ok? Y en las tablas te dicen que él es el que está gobernando actualmente, él o sus seguidores, el mundo. ¿Ok? Y por eso es que, por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de que quien cae es Babilonia. Y el dios de Babilonia es Marduk. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos Anunnaki que se asentaron en la Tierra, su deseo es controlar. Es decir, controlar quiere decir beneficiarte, como un papa, como un rey, que vive como rey, literalmente, o sea, vive a expensas del trabajo del pueblo y mantener a las personas trabajando para él. Y por eso que se instaura el sistema de tributos.
¿A quiénes les pagamos tributos los humanos en el sistema actual? A reyes y sacerdotes. ¿Ok? Unos tributos son para Dios, entre comillas, pero a Dios nunca le llega nada, nunca lo vemos. Y por el otro lado tenemos los impuestos o los tributos al rey, para que el rey viva literalmente como rey. ¿Ok? Y me pregunta, ¿cuál es el propósito? Ese, mantener ellos actualmente el control de esta tierra. Por su poca evolución, porque son padres castrantes, por decirlo de alguna manera, para mantener la analogía, son gente que quiere seguir teniendo este mando, esta succión, por carencia, por supuesto, porque su nivel evolutivo también es muy bajo. O sea, tanto el nivel evolutivo de Marduk, aunque tenga más desarrollo tecnológico y de algunas cualidades, sigue siendo bajo en comparación a lo demás. Entonces, ¿cómo nos controlan? A través del trabajo, de los impuestos, los medios de comunicación, la religión. Su objetivo final es que nosotros sigamos trabajando para ellos, produciendo riqueza, bienestar para estas élites. Hoy por hoy, actualmente, las élites que llegaron ahí, porque ahí están como élites, hay duda que si Marduk todavía está físicamente, que si los Anunnaki todavía controlan, o simplemente dejaron emisarios o dejaron capataces, por decirlo así, y que ellos periódicamente vienen a pedir cuentas como que fuera una finca, o si siguen ellos establecidos en esta tierra, viviendo como reyes. ¿Ok? Desde mi punto de vista, hasta donde yo tengo información y conocimiento, lo más probable es que Marduk y algunos de ellos todavía están aquí en la tierra, van y vienen, por supuesto, y tienen a sus capataces, es decir, a la élite gobernante, donde sus tentáculos son la Big Pharma, la industria alimenticia, la industria de la guerra, la publicidad y todo esto, para seguir manteniéndonos trabajando, para seguirnos manteniendo a su antojo de sus intereses personales, para vivir como reyes, literalmente, así de primario, y seguir explotando a la humanidad. Donde su base está en que nosotros sigamos obedeciendo con temor a ellos. Pero por el otro lado están los otros seres de luz, que ellos sí respetan el libre albedrío, y cuando yo he hablado con ellos me dijeron, yo les pregunté, mire, ¿y por qué no vienen ustedes si se quiebran a los Anunnakis y son más poderosos? Su respuesta, siguiendo la analogía, no fue literalmente así su respuesta, pero para entender según la analogía me dicen, ¿de qué nos sirve quitar al papá castrante si el niño codependiente sigue igual? O sea, si el niño codependiente le quitas al papá castrante o al papá de que dependes, es como que el junior le quitan al papá y el papá ya no le da un centavo porque lo metieron preso o lo mataron, y el junior no sabe generar su propio dinero, no sabe generar la empresa, ¿qué va a hacer? La va a quebrar. Va a ser un caos. ¿Ok? Entonces me dicen ellos, si nosotros quitáramos a los Anunnaki, que lo podemos hacer mañana, y al élite, pero ustedes no han desarrollado su independencia emocional, psicológica, tecnológica, no han salido de la castración mental, no van a poder aplicar su libertad. Por lo que necesitamos un crecimiento de parte de ustedes para que ustedes puedan ser libres. Y libres quiere decir que recobremos nuestra propia conciencia independiente para poderlo hacer. Si seguimos la analogía, me dicen ellos, yo puedo ahorita quitar a estos señores, pero ustedes saben mantenerse, saben trabajar por ustedes, pueden desarrollar su propia realidad. La respuesta es no. Entonces, Entonces, ¿de quién se van a volver ahora codependientes? Me dijeron. De nosotros. Y nosotros no somos nuevos dioses. Somos sus hermanos en amor, que lo que queremos es su libertad. No volvernos sus dioses como ellos. Para eso lo hubiéramos hecho hace miles de años. Porque nosotros somos seres de luz y seres de amor. Y ahí es donde ellos me invitan y me dicen, ven y quieres ser tu parte de este grupo de gente que despierte estas verdades, que despierte esta conciencia en las personas, de independencia personal. Porque solamente a través de la independencia personal es que nosotros vamos a poder quitarnos este yugo. Y ellos, otra vez, van a podernos ayudar
quitando. ¿Ok? Pero otra vez, es una interacción entre los dos, no es una petición por desempoderamiento. Entonces, nuestro trabajo personal es desarrollar nuestra conciencia de independencia, de empoderamiento, de amor incondicional, de zona libre de juicio, para que entonces nosotros podamos ser instruidos para la libertad. Porque no es lo mismo decir, sea libre. Y la pregunta es, ¿te instruyeron para la libertad? ¿A qué le teme mucha gente con la libertad? Que se vuelva, la palabrita, ¿va? Libertinaje, que se vuelva caos, que todo se vuelva un penqueo. Pero, cabalmente, por eso es de que hay que instruirte para ser libre, no instruirte para ser eternamente codependiente. Estas son las dos posturas. Los seres de luz nos instruyen para ser libres y ejercer nuestra libertad, mientras que los Anunnakis nos instruyen para ser sus siervos y sus esclavos. Y estas son las dos posturas universales. Y cuando digo esclavos, porque hoy pareciera como que somos libres, pero tenemos libertad dentro de esta jaula. Seguimos trabajando de 9 a 5, metidos en todo este relajo, pagando impuestos, viviendo la mayoría de la gente al día, tratando de subir, ganarnos la subsistencia, ¿ok? Y si lo vemos a nivel mundial, esto es una locura, metidos por los medios de comunicación, por las noticias, que nos meten una idea, tributando, y lógicamente la gente no entiende qué es la libertad. Ni siquiera libertad de conciencia tenemos miedo hasta decidir. ¿Ok? Entonces, los Anunnaki clonaron a una sección de humanos, que no son todos. Esto, lógicamente, se vuelve una masa crítica muy grande. Después ellos se mezclan ya sexualmente con Anunnakis, con seres de luz y con otras razas que han venido a la Tierra. ¿Ok? Y ahí es donde se forman todas las razas que tenemos hoy. Todas. ¿Por qué? Porque somos una mezcla entre el Lulu, que se mezcló porque se le dio esta capacidad biológica, que era un grupo de esclavos, ¿ok? Y otras razas extraterrestres compatibles, humanos, igual. O sea, los extraterrestres no son marcianos en el sentido de todos extraños, son también humanos como nosotros, habrán de otras razas también, pero estos se mezclan entre nosotros. Y hoy somos eso. Y estas personas de luz están trabajando para nuestra independencia. Pero cuidado, les dejo este mensaje antes de terminar. No es lo mismo educarte para ser libre que educarte para ser codependiente eternamente. Y esto lo podemos ver hasta en la mentalidad de muchos padres de familia. ¿Para qué hemos educado a nuestros hijos? ¿Para que tengan libertad financiera o para que sean buenos trabajadores? ¿Para qué educamos a nuestros hijos? ¿Para que sean obedientes a Dios o para que sean seres de amor y decidan por ellos? ¿Para que hagan lo correcto o para que evolucionen? Les dimos las herramientas para que nos sigan sirviendo a nosotros, nos sigamos sintiendo que los seguimos gobernando, o para que se independicen y hagan sus hogares. ¿Para qué? ¿Ok? Y estas son las dos posturas. Y esto es para resolver las preguntas, no es para explicar todo el contexto Anunnaki, para eso están los cursos completos. Pero espero con esto haber podido dar una claridad de ideas de cómo están las cosas. Así que hasta la próxima, ha sido un gran gusto poder resolver y los invito realmente a poder tomar los cursos completos que están en línea para que se puedan ir poniendo al día y ir dialogando y preguntando. Así que tengan un excelente día. Namaste. Perfecto, Benny, muchas gracias. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook, en la página de Facebook e Instagram. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video igual nuestros WhatsApp por si quieren contactarnos para alguna consulta, alguna duda y seguir desarrollando estos videos de preguntas existenciales en Geometría Sagrada. Hasta luego.